Listo. Bueno, muy bien, pues mi nombre es Guillermo Fernández, soy uno de los miembros del Museo Transformador y os doy antes de nada daros la bienvenida, agradecer muchísimo vuestro interés y vuestra comparecencia hoy aquí. Para nosotros es estupendo que estéis y en particular siempre reservamos un saludo muy cordial a todos los que nos seguís desde países latinoamericanos. Ya sabéis que para nosotros desde España siempre es fantástico el poder contar con vuestra presencia y el poder aprovechar que estas tecnologías de ahora nos lo permiten. Yo voy a hacer una muy breve intervención con idea de presentaros un poco qué es eso del Museo Transformador, que como sabéis es un poco la entidad que ha impulsado esta guía para exposiciones que hoy presentamos. En realidad nuestra historia es breve y bastante, ¿cómo os diría? Pues bastante fácil de resumir, en el sentido de que no somos más allá de un grupo de 5 profesionales de museos que estábamos unidos aparte de amistad y aparte de conocernos de tiempo, pues por el hecho de tener una gran fe en el papel social de los museos, del museo contemporáneo. Habíamos participado ya previamente en otros procesos y en otras iniciativas de reflexión sobre museos y tuvimos la sensación de que convergíamos hacia algo común. Lo cierto es que el punto de partida del Museo Transformador se basa en la percepción del contexto social en el que vivimos. Ya sabemos que hoy en día las dinámicas de nuestra sociedad se basan en que es muy difícil conseguir atención hacia algo que no funcione de forma rápida y además rentable económicamente. Eso hace que todo lo que sea cultura en general y museos en particular se encuentre en un ambiente bastante tóxico donde es difícil prosperar. Particularmente en los museos identificábamos unas tendencias muy acusadas a coger las vías del entertainment en algunos casos, del cuantitativismo en otros, factores que caracterizan nuestra sociedad en otros aspectos. Sin embargo, nos dimos cuenta de que aunque fuera con modestia, pero también con entusiasmo, pensamos que podíamos contribuir a reivindicar el papel social de los museos. Desde esa fe que os digo que tenemos, ¿no? Y no, cuando, de hecho, cuando vimos otras iniciativas, cuando estudiamos otras iniciativas similares, nos dimos cuenta de que surgía con relativa frecuencia el concepto de la supervivencia, de los museos buscando sobrevivir. Nosotros, mucho antes que la palabra supervivencia, preferimos la palabra convivencia, ¿no? Que no nos parece tan desesperanzada. Pensamos que el museo no tiene que aspirar a sobrevivir, sino aspirar a convivir con la sociedad contemporánea, a convivir con otros estamentos de la educación. Así que escribimos un manifiesto un poco con todas estas ideas y lo publicamos en el 2020, en enero de 2020, en nuestra web, que es un poco nuestra referencia central. Ese manifiesto se basaba en 4 pilares que son los que todavía nos inspiran. Os los describo muy rápidamente. Por una parte, la reivindicación del lenguaje museográfico. Pensamos que el museo hoy es un medio de comunicación capaz de comunicar de una forma muy especial, de una forma singular, con un lenguaje propio que se basa en aquello que es tangible, aquello que es presente, aquello que no es virtual. Y creemos que eso es un grandísimo activo precisamente en nuestros días, donde esa virtualidad prácticamente aparece en todos los ámbitos. Nosotros creemos que esa diferenciación que podemos identificar en los museos nos da un extraordinario poder comunicacional. Los objetos, los fenómenos tangibles que nos permiten hablar de otra manera, comunicar de otra forma a una sociedad que puede ver en nuestros recursos algo relativamente paradójicamente novedoso e incluso rompedor en muchos aspectos de nuestra forma de hacer. Otro de los pilares es que ese lenguaje del que os hablo lo identificábamos como ideal para la educación. Entendida la educación en su concepto más amplio, no solo como enseñanza. Como lenguaje que en última instancia defendemos que es, el lenguaje museográfico podría servir para cualquier mensaje, para transmitir cualquier mensaje, para cualquier propósito.
que nosotros, de todos los mensajes posibles, de todo el trabajo posible con el lenguaje museográfico, nos quedamos con esa apuesta por utilizarlo para la educación, porque pensamos que su poder es posible ponerlo al servicio de la educación. El tercero de nuestros pilares tiene que ver con la gestión estratégica. Creemos que es muy habitual, muy propio del sector cultural en general, no solo de los museos, el hecho de apostar siempre por la acción, en una dinámica un poco factista que a veces deja la planificación estratégica de lado. Muchos problemas de la gestión de museos creemos que radica en que faltan mecanismos y, digamos, sistemas de gestión estratégica. Y para acabar, el cuarto de nuestros pilares se basa en la investigación continua sobre el lenguaje museográfico. Somos conscientes de que en los museos hace mucho trabajo de investigación, pero no nos referimos al que hacen los investigadores sobre las colecciones, sino a investigación sobre el lenguaje, a desarrollarlo. Pensamos que el lenguaje museográfico está, a pesar de su potencial, todavía en un estado incipiente y queda muchísimo camino por recorrer. Bueno, lo cierto es que nos pusimos a trabajar un poco como fuimos pudiendo. Fundamentalmente, nuestra idea era promover la reflexión de esos conceptos que nos inquietaban. Lo hemos hecho fundamentalmente a través de dos canales. Por una parte, escribiendo en el blog. Por otra, hemos utilizado algunos recursos un tanto rompedores que nos han funcionado bien, como ha sido hacer viñetas humorísticas sobre algunos problemas tradicionales de los museos. Ha sido un recurso que hemos visto que ha tenido buena aceptación y últimamente también estamos haciendo algunas entrevistas a gente del sector, etc. También queremos ofrecer herramientas que sean válidas para la actividad profesional, un poco las herramientas que nos hubiese gustado o que nos gusta tener, aquellas que pensamos que sería idóneo poder disponer, pues apostamos por intentar crearlas, como es el caso de esta guía que os presentamos hoy. Otro aspecto que nos interesa muchísimo y que nos tiene muy ilusionados es la promoción de la profesión. Nosotros apostamos por utilizar el concepto museísta. Es una palabra que nos gusta porque nos recuerda a violinista o a dentista y habla del trabajo en los museos más como un oficio, que como una actividad sesuda, que es lo que pensamos que hoy en día es, que es lo que pensamos que el museo contemporáneo debe ser. Así que tratamos de aportar o de contribuir a dar forma a esta profesión que muchas veces se mueve en lo abstracto y a veces ni tan solo los profesionales podemos reconocer como algo singular. Y últimamente de lo que nos estamos planteando es en poder participar en asesorar procesos de desarrollo de exposiciones y otros productos para museos, porque no queremos quedarnos solo en esa fase de reflexión, sino pasar al terreno de juego y aportar en la práctica real, que para nosotros es algo fundamental. En fin, terminando, no somos una entidad o una iniciativa completamente independiente, no estamos adscritos a ninguna organización ni pública ni privada y solo disponemos como recursos del tiempo personal y el tiempo propio que dedicamos. Aunque sí que es cierto que tenemos un recurso potentísimo que es el que nos hace funcionar cada día y no es otro que precisamente que el de vuestra colaboración. Hemos tenido una aceptación que agradecemos mucho, que consideramos muy buena. En este manifiesto que os digo, ha conseguido, ahora mismo tiene más de 70 adheridos, porque es posible adherirse al manifiesto a través de la web, y ahora tenemos más de 1.500 seguidores en la cuenta de Twitter. Y la verdad es que eso es un poco el gran combustible y el gran activo que tenemos, precisamente vuestro soporte. Ahora sí que termino. Os invitamos a dar un vistazo a nuestra web, museotransformador.org. Allí podéis ver el manifiesto del que os he hablado y también, pues, eventualmente podéis suscribirlo y podéis trastear un poco todo lo que andamos haciendo. En el chat he puesto la dirección de la página web y utilizad el chat para todo aquello que nos queráis decir a lo largo de la presentación. Y estaría bien quizá que nos presentemos los cuatro que estamos del Museo Transformador. Ya que tengo la palabra, soy Pere, porque me la he otorgado. Soy Pere Viladot y yo soy el jubilado del grupo. Y bueno, yo estuve trabajando durante muchos años como responsable de educación en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Pues Javi. continúo yo si queréis. Bueno, yo soy Javi Hidalgo, que te
trabajo en exposiciones de ciencia en la Fundación La Caixa. Y bueno, como la mayoría de los que estamos aquí ya nos conocemos y nos conocíamos de antes, y al final todo ha convergido a este encuentro y a este grupo de personas que sobre todo lo que tenemos es una mirada y una visión común y un enfoque tanto de la profesión como del entorno de los museos muy parecido. Pues si os parece, sigo yo, Javi. Yo soy Marta Soler, actualmente soy la directora del Museo de las Aguas en Cornellà, aquí cerquita de Barcelona, pero empecé, bueno, mi trayectoria profesional siempre ha estado vinculada a los museos. Estuve en Cosmocaixa, he estado en el Museo de las Aguas como educadora, en el Museo del Gas y también hice mi investigación, mi tesis doctoral vinculada a la investigación en los procesos educativos de los museos. Y precisamente por eso, por las ganas de seguir desarrollando esta profesión y como tenemos unos puntos de vista muy parecidos con Javi, Pera, Guillermo y Eric, pues decidimos compartir, ¿no? Intentar, bueno, ir creando debate y herramientas, ¿no? Y posibilidades dentro del sector. Y tenemos que disculpar a Eric, que bueno, no, se encuentra indispuesto y no puede estar hoy con nosotros, lamentablemente. Pues nada más, podíamos dar paso a Javi, que nos hará una presentación de un poco la guía y de dónde procede el proyecto en sentido así muy global. Luego ya pasaremos a intervenir un poco los diferentes actores y creadores de la guía. Javi, cuando quieras. Sí, bueno, si os parece, o sea, más que presentación en sí de la guía, un poco por contextualizar por qué llegamos aquí, incluso hilando con un poco la presentación que hacía Guillermo, yo siempre digo que nosotros, incluso con algunos de los que estáis aquí presentes, siempre aprovechamos cafés, tertulias para hacer estas reflexiones o este coaching grupal de la profesión y, y, y la puesta de largo de todas estas reflexiones fue durante la pandemia y yo creo que aprovechando la pandemia con la primera puesta de largo que fue la presentación de la guía de evaluación de proyectos digitales, que fue un momento donde todo se digitalizaba, parecía que el mundo corría a digitalizar todo lo que existía, colecciones físicas, con proyectos educativos. Y en ese momento dijimos, bueno, también precisamente que estas tecnologías nos permitían conectarnos con más facilidad, dijimos, pensamos en hacer esta guía y presentarla públicamente. Y realmente la aceptación que tuvo la guía, que supongo que todos conocéis o la podéis ver también en nuestra web, es lo que nos posicionó y nos situó en la realidad, que es una realidad donde mucha más gente del sector tenía estas reflexiones o empatizaba con estas reflexiones y esta manera de pensar, porque al final no dejaba de ser una guía muy pragmática, muy empírica, como hemos querido que sea también esta que sacamos hoy, basada en nuestra experiencia. Y precisamente gracias a los comentarios de adheridos y de colegas, colegas que sorprendentemente venían de directivos de casi todos los museos, grandes museos, públicos, privados, nos hacía ver de decir, oye, que es que realmente hace falta este ejercicio. A lo mejor es que hace falta posicionar todos estos temas. Y algunos de estos comentarios nos hacían ver precisamente que incluso muchos aspectos que podemos pensar fundamentales de la profesión de museísta, pues requieren pues de esta guía, porque el día a día no nos hace ni siquiera ser capaces de reflexionar sobre nuestro propio trabajo. Esta evidencia, junto con el entusiasmo, el apoyo y la repercusión, es la que nos hicieron querer centrar el tiro, por así decirlo, hacia el objeto último de todos los que trabajamos en el entorno de los museos, que son las exposiciones, tanto permanentes como temporales, siguiendo esta idea de guía, que hay que entender guía no como
como una evaluación, sino como una mezcla de casi diría de lazarillo o de checklist, una herramienta que puedas utilizar a posteriori, durante o antes de hacer cualquier proyecto. Algo que en base a nuestra experiencia y a la vuestra nos hizo ver que son pautas, patrones o parámetros que como mínimo durante el proceso tienes que tener en cuenta. Remarco y resalto que es una guía basada en nuestra experiencia y que es totalmente empírica. O sea, no es, y está hecho adrede. Igual que pasó con la guía de digitalización de proyectos, también la pensamos como una guía en crecimiento continuo gracias a vuestras aportaciones. No está con el símil de las tecnologías, si es la 1.0, pues en breve habrá una 2.0, 3.0, 4.0. Y sobre todo, cuanto más la cambiemos, significa que más ha sido usada y más feedback tenemos de su propio uso, que es un poco lo que al final nos lleva a hacer esto. Lo podíamos hacer solamente para nosotros, pero cuanto más lo compartamos, pues más posibilidades hay de crecimiento, y de hecho ya simplemente con la publicación ya hemos tenido mucho feedback muy interesante para poder incorporarlo. Y bueno, también tuvimos la suerte, porque bueno, a nivel de producción, casi si nos analiza una consultora de estas grandes, dirían, han producido 2 guías en 6 años, estos no rentan. Pero lo hemos podido hacer también gracias a la ayuda y a la involucración de otros compañeros y profesionales que nos han ayudado a sacar esta guía, de la que creemos que estamos muy contentos, entre otras cosas, por todas estas visiones diferentes, de museos diferentes, de nacionalidades diferentes, que le dan toda esta globalidad que creemos que es importante que tengan este tipo de proyectos. No sé si os parece, Guillermo, pasamos ya que cada uno comente un poco los parámetros. Como habéis podido ver, la guía está dividida por parámetros. Estos parámetros nos los dividimos a nivel práctico de empezar a trabajar en la propia guía, y luego obviamente los hemos consensuado, los hemos cambiado y hasta tener lo que lanzamos hoy. Perfecto. Empiezo yo porque el primer episodio, el dedicado a contenidos, es el que un poco trabajamos Manuel Gándara y yo. Manuel, ¿no quieres decir algo? Te doy, ¿no? Espera, tienes... Hay un buen ruido afuera acá. Nada, que fue un trabajo maravilloso porque tenemos un diálogo desde hace rato con Guillermo, y en realidad yo quiero darle el crédito porque quien sistematizó todo y puso las cosas en la manera que ustedes lo ven fue fundamentalmente él. A mí lo que me gustó fue la incorporación de esta idea de que tiene que haber una idea central detrás, la que coordine todo, que es una herencia que nosotros que trabajamos con una tradición de interpretación patrimonial consideramos importantísima, y hubo una muy buena receptividad por parte del grupo. Entonces, ahora que Guillermo termine de platicar de qué se trata, yo siento que es a mí de las cosas que más me gustaron, pero es un mérito fundamentalmente de Guillermo. No, muchas gracias, Manuel, pero por supuesto, pues no es cierto, porque con Manuel ha habido muy buena sintonía. Gracias a él he descubierto grandes cosas como este libro que os recomiendo, de Sam Han, un libro fundamental para la interpretación del patrimonio, que fue traducido, creo que por vosotros, en castellano. Y la verdad es que para mí ha sido una extraordinaria experiencia trabajar con una persona de su experiencia y de su categoría. Pero sí, es cierto, lo que dice de la idea central también es algo que preconiza Beverly Serrell en sus libros sobre la Big Idea, y era un aspecto fundamental a la hora de desarrollar el tema de los contenidos. Otro aspecto que para nosotros ha sido muy importante es el de asociar los contenidos con los beneficiarios. Sabemos que a veces los temas se escogen de una forma que puede ser un poco arbitraria, probablemente pues en algunos casos se justifica, pero aspiramos a identificar una verdadera necesidad en un grupo de beneficiarios.
Nosotros utilizamos habitualmente la palabra beneficiarios más que visitantes, porque pensamos que el museo repercute más allá de los visitantes. Y además porque creemos que la palabra beneficiario identifica o acerca el museo más a una organización social, a una organización incluso del tercer sector, que creemos que en algunos aspectos también se parece el museo contemporáneo a eso. Así que creemos que es fundamental, y veréis que algunos de los aspectos del checklist están dedicados a que exista un propósito educativo que sea valorado, es decir, que exista una necesidad en el público que estemos aspirando a colmar. Ya sabemos que hay una serie de temas que nosotros a veces hemos llamado el Museo Transformador museogénicos, es decir, una serie de temas que se prestan extraordinariamente bien para ser protagonistas de exposiciones, Verbigracia, pues los dinosaurios, ¿no? O el naufragio del Titanic, todos conocemos, pero también es necesario abordar otros temas, aunque sean más peliagudos, tradicionalmente la química, por ejemplo, que sabemos que no es fácil abordarla desde el lenguaje museográfico, pero pensamos que más que irnos a lo museogénico tenemos que ir a lo necesario y a lo que realmente se quiera. En nuestro caso hablamos también de la importancia de que exista el guión. Sabéis que guión es una palabra que está asociada hoy en día al cine, a la televisión e incluso a los videojuegos. Nosotros aprovecho para deciros que hemos hecho una propuesta a la Real Academia Española a la Real Academia para que introduzcan en la definición actual de guión también el documento que articula una exposición. Nos han dicho que, bueno, que la cosa ha sido considerada y a lo mejor pues conseguimos que se incluya, porque creemos que es una palabra ampliamente utilizada y que describe muy bien lo que se pretende. El guión, en nuestro caso, pensamos que tiene que tener una serie de conceptos muy bien definidos, intentar evitar lo abstracto y a la vez una serie de soluciones museográficas muy bien asociadas con esos conceptos concretos. Beverly Serrell, precisamente, de quien hablábamos antes, una persona que siempre alerta sobre la importancia de ser muy bien, bueno, no sé si es la palabra, pero modestos a la hora de pensar en lo que podemos comunicar con una exposición. Las visitas, la duración de las visitas a veces es reducida y lo que podemos comunicar, a pesar de que pueda tener un especial impacto, pues no tiene, muchas veces no es mucho. Podemos decir que la exposición no es un medio que pueda ser exhaustivo en transmisión de conocimientos, lo cual no lo hace menos efectivo. Pero hemos de seleccionar muy bien lo que definimos. También, aunque me salga ahora de mi contenido, también porque eso nos va a permitir, y Eloisa os lo explicará mucho mejor, Eloisa y Leti, nos va a permitir evaluar mucho mejor en la medida de que tengamos claras cuáles son nuestros objetivos previos. En otro aspecto en el cual nosotros somos un poco, digamos, concretos es en el asunto de del uso de objetos y el uso de fenómenos reales a la hora de hacer las exposiciones. Pensamos que eso es lo que caracteriza una exposición, el hecho de encontrarnos con cosas y ver que hay cosas y ver que suceden cosas que no pueden aparecer en otros lugares, que no pueden estar en Internet, que necesitan de nuestra presencia porque son tangibles. Así que en una exposición creemos que debe apostarse por objetos reales, ya sean piezas o modelos, y también por fenómenos reales, es decir, los objetos nos llenan el espacio, los fenómenos nos llenan el tiempo y juntos dan esa experiencia del lenguaje museográfico que es insustituible. Así que veréis que la guía da prioridad al uso de esos recursos, dejando otro tipo de recursos. A lo mejor tenéis ahora en mente, bueno, ¿y qué pasa con los vídeos? ¿Qué pasa con los textos? ¿Qué pasa con los recursos gráficos? También creemos que tienen su cabida perfectamente en las exposiciones, pero creemos que debemos asegurarnos de que tengan un papel auxiliar, en el hecho de que no ostenten demasiado protagonismo. Todos hemos visto exposiciones que están hechas a base fundamentalmente de texto impreso en gran formato en las paredes y pensamos que hay que ir un poco más allá y más hoy en día en que ese tipo de recursos están al alcance de prácticamente de cualquiera que tenga un smartphone, ¿no? También, para terminar este pequeño resumen que os hago del episodio de contenidos, creemos que es muy importante diferenciar esta fase de la fase de diseño. En algunas ocasiones, eso es algo que con el Museo Transformador muy a menudo insistimos, en algunos casos creemos que los interioristas ejecutan a veces labores de museografía.
no siempre probablemente con el éxito que sería deseable. Creemos que el diseño es necesario en una exposición, pero previamente debe haber un trabajo de lenguaje museográfico. El paralelismo que ponemos, como muchas veces utilizamos el cine, en este caso lo utilizaré también. Del mismo modo que es importantísimo que haya una parte de composición y de corte de la película, es también fundamental que antes haya habido un director que haya sido capaz, mediante los recursos del lenguaje cinematográfico, de crear la historia. A veces encargamos las exposiciones a diseñadores, o mejor dicho, en algunos casos incluso a interioristas, que abordan aspectos de lenguaje museográfico y que creemos que están entrando en una fase previa que debería hacer otro actor del desarrollo de exposición. Bueno, yo creo que, no sé, Manuel, ¿crees que me he dejado alguna cosa? No, yo creo que lo importante está dicho. Gracias, Guillermo. Sí. Creo que ahora sería el capítulo de la experiencia con los visitantes y la participación. Eloisa y Leti. Como quieras. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Qué gusto verles por aquí, caras conocidas, otras que no nos conocemos. Yo soy Leticia Pérez Castellanos, estoy desde la Ciudad de México. La verdad es que hemos tenido como un muy buen encuentro con el Museo Transformador hace ya algunos meses, años, pues compartiendo muchas preocupaciones mutuas. Yo he trabajado en la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto de Antropología en México desde hace unos 10 años, y mi interés central ha sido la investigación de públicos. Entonces también he coincidido en ese interés muchísimo con mi colega Manuel Gándara, con el que comparto ese espacio de trabajo, amistad y muchas interesantes discusiones. Y también con Eloisa, a quien tuve oportunidad de conocer hace ya algunos años en una capacitación de Ibermuseos, donde las dos, de no conocernos para nada y no habernos visto nunca, pues pusimos juntas un curso y nos llevamos increíble, y desde entonces también somos amigas. Yo, antes de que hablemos un poquito de cómo nos coordinamos, solamente quisiera apuntar una cosita y luego dejo que Luisa se presente y luego les contamos. Pero a mí me pareció muy interesante de esta guía que en el principio nos debatíamos mucho entre si iba a ser una cosa que evaluaba algo que ya existía o iba a ser como algo prospectivo, ¿no? Como algo que nos sirviera para pensar a futuro. Y la verdad, ahí nos enrollamos mucho porque al principio nosotros mismos no teníamos tanta claridad al respecto. Entonces íbamos y veníamos en las formulaciones, y unas cosas parecían que era a toro pasado y otras que no, que todavía no existía. Entonces, ante esa problemática, nos decantamos por hacer algo que sirviera como pensando en el futuro, ¿no? O en el presente incluso. Yo ahora mismo estoy en un proyecto desarrollando exposiciones, y bueno, la guía me la tengo aquí al lado porque digo, es que esto es básico, ¿no? Y bueno, tenerlo muy en la mira. Entonces, terminamos haciéndolo así, como una herramienta más globalmente incluso de planeación, ¿no? De ver qué cosas se nos quedan fuera muchas veces por esta dinámica tan atribulada del trabajo en los museos, y pues no perder de vista aspectos que quizá tenemos ahí presentes, pero que no del todo somos conscientes de irlos aplicando y darle seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que también Eloisa se presente y platicamos un poquito de estas secciones de la guía. Pues muchas gracias, Leti. Yo, bueno, quería primero, igual que Leticia, dar las gracias al Museo Transformador por haber pensado en mí, habernos también incluido en este proyecto, porque yo creo que este tipo de proyectos participativos son muy interesantes, porque no solamente aportas tu experiencia, sino que bebes de la experiencia de los demás y al final terminas aprendiendo mucho en todas estas debates que hemos tenido para realizar la guía, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante. No sé si se dan cuenta que hacer algo de este tipo es muy complejo, porque todo se solapa en realidad. Todas las partes que hemos concebido están solapadas. De tal manera que si no hay, que cada uno podemos trabajar, si es verdad que cada uno nos hemos dedicado más, hemos pensado más en alguna de las partes, pero
también es cierto que hemos tenido que debatir mucho para ver cómo enlazábamos cada una de esas partes, ¿no? Y sobre todo en aquellos temas, que hay muchos, en el tema de, de esta guía y de otras, que son, digamos, transversales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la evaluación, que a mí me parece que soslaya está integrada, ¿no? En todas las partes que hemos hecho, en todas estas diferenciaciones, ¿no? Pero que yo creo que es verdad que se ha recogido más en la parte que ha hecho Pilar, que luego nos comentará, ¿no? Que yo creo que es una perfecta guía de evaluación de exposiciones también, ¿no? Pero que también lo hemos integrado en otras partes como se puede ver, ¿no? O el caso de la comunicación, que yo creo que también está integrada, cómo hay que comunicar, cómo hay que transmitir, ¿no? Está integrado en distintos aspectos, ¿no? En distintas partes de la guía. Bueno, y yo creo que, bueno, primero ha sido también otro placer trabajar con Leticia, porque nosotras, la verdad, ya hemos hecho hemos hecho varias cosas juntas, tenemos varios proyectos juntos y la verdad es que nos ponemos muy fácilmente de acuerdo, ¿no? Entonces, enseguida lo que no ve una, ve otra y lo hemos hecho así. Ella se dedicó un poquito más también a la parte de participación y experiencias, y yo me dediqué un poquito más a la parte de accesibilidad y atención a la diversidad. Cuando digo un poquito más, buscar documentación, plantear un primer borrador, porque luego todo ha sido totalmente trabajado entre varios, ¿no? Entre las dos y luego con todo el grupo, ¿no? Y no sé, Leticia, si quieres decir algo más yo creo que la guía, para terminar esta introducción, ¿no? Es una herramienta de reflexión. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que la guía es algo que nos invita a reflexionar, ¿no? A reflexionar, creo que alguien está... Sí, estamos. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que empezar a pensar que, bueno, yo creo que todos somos conscientes de que el diseño de una exposición, el desarrollo de una exposición, es algo muy complejo, ¿no? Que intervienen muchísimos factores, que hay muchísimas variables a tener en cuenta y por lo tanto cada vez nuestra idea, por lo menos yo creo que de la gente que hemos hecho esta guía, es alejarnos de esa idea del comisario expositivo único, ¿no? Que las exposiciones tienen que diseñarse y desarrollarse de forma multidisciplinar por un conjunto de personas que trabajan en grupo, en distintos aspectos, que cuidan distintas partes de la exposición. Yo creo que esto es importante y en este sentido esta guía también tiene que ser colaborativa y por eso también creo que podemos comentar luego algunas cosas, ¿no? Pero creo que es muy importante la colaboración de todas las personas interesadas y en poder, como se ha dicho antes, ir complementando muchos de los aspectos que nosotros simplemente hemos planteado, ¿no? Como un planteamiento inicial. Sí, en efecto, también cuando estuvimos planteando los contenidos o las secciones de la guía, nos costaba trabajo como diferenciar entre momentos, ¿no? Porque todo se traslapa, pero llegamos a estas ítems en los que ahora está dividido, y uno de ellos es la de experiencias de las personas visitantes y participación. La verdad es que en este museo, ¿no? Del siglo XXI, post pandemia, con todos los cambios tecnológicos y sociales que se experimentan, pues la participación es algo que ya no puede quedar fuera de nuestros espacios. Y entonces estamos hablando aquí de diferentes tipos también, de diferentes gradientes, ¿no? No solamente una participación que se mirara como en blanco y negro de si está o no está, sino también en qué medida incentivamos esto, ¿no? Si puede ser únicamente al nivel de un acceso o un disfrute, si podemos ir más allá a la representación o incluso a la autorrepresentación, ¿no? Que yo como integrante de una minoría o de un grupo particular me vea reflejado en la exposición en cuanto a, desde luego el lenguaje, pero también la gráfica, ¿no? Las ilustraciones, el tipo de personas que se ilustran ahí y si puedo encontrar yo como ese reflejo. También en la producción misma, porque ahora hay muchos procesos colaborativos y de co-creación, donde se puede involucrar a los diferentes públicos, a las diferentes comunidades,
e incluso más allá a la toma de decisiones, ¿no? Sabemos de proyectos de mucho interés que llevan a las personas participantes incluso a tomar decisiones sobre las temáticas, sobre el enfoque o sobre el presupuesto, ¿no? Que sería todavía un punto más allá. Tenemos aquí también la parte de qué tanto conocemos a los públicos y qué incidencia tiene esto. Ya sabemos que siempre pensamos, claro, el museo está enfocado al público, es su deber ser, pero ¿qué tanto lo conocemos, ¿no? ¿Qué tanto estamos pensando en un público objetivo? Y aunque sea a través de datos secundarios o con algún tipo de evaluación previa o diagnósticos, podemos tener un acercamiento a ellos. Yo he dado muchas cursos, ¿no? Y mucha capacitación en relación a estudios de público, y pasa que muy a menudo se dice que no hay presupuesto, ¿no? Y que no existe el área especializada, etcétera. Bueno, aquí hay ya de ahí en adelante, y no me detendré en cada uno porque sería un poco largo, pero de ahí en adelante hay varios aspectos que se han retomado de la investigación sobre públicos, de la bibliografía, y que sabemos que son muy pertinentes para una experiencia positiva, ¿no? Como el confort, la orientación, la curiosidad, la confianza. Entonces, este tipo de guías yo también quisiera apuntar, y con eso termino, que son una herramienta para instituciones de todo tamaño, pero de particular importancia para aquellas donde no exista un área especializada para ciertos procesos, ¿no? Porque ya, aunque yo no tenga un departamento de investigación de públicos o la especialista que lo pueda hacer, si me veo estos elementos, puedo ya inferir cosas que van a promover una orientación hacia el público, con el público, para el público, ¿no? Sin necesidad yo de plantearme una gran investigación que me requiera muchísimo más. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejaría y pues espero que sí vaya siendo de utilidad todo esto. Sí, la parte de accesibilidad, la verdad es que crea una gran responsabilidad porque la accesibilidad es crucial en las exposiciones. El problema quizá, bueno, la idea era que verdaderamente se propugnara un sistema de equidad, es decir, que todos los visitantes tuvieran la oportunidad de de poder tener esta accesibilidad a todos a los planteamientos expositivos. Aquí el problema es que se nos planteó fue el nivel de concreción, porque claro, cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de algo muy amplio, ¿no? De un aspecto muy amplio de las exposiciones. Entonces, bueno, en un primer nivel nos planteamos que hay una normativa sobre accesibilidad y quizá el nivel más básico es el cumplimiento de la normativa, que curiosamente muchas veces ni siquiera se lleva a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante resaltarlo aquí, ¿no? Y por eso es uno de los indicadores que nosotros hemos puesto. Creemos que el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad debería ser un elemento imprescindible, un aspecto imprescindible que tendríamos que tener en cuenta. Pero más allá de eso, se han considerado múltiples niveles de accesibilidad. Entonces, se ha considerado la accesibilidad física, la comunicativa, la sensorial, etcétera, ¿no? La digital. Incluso hay un apartado de lenguaje inclusivo también. Y aquí el problema fue el nivel de concreción que podríamos dar a cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, en el tema de la accesibilidad física, pues se puede decir que tiene que ser todo accesible físicamente, incluso como al final lo hemos concretado ahí un poco, ¿no? En cuanto a señalética, circulación, salas, vestíbulos, pasillos, escaleras, etcétera. O podríamos ser todavía muchísimo más concretos y hablar pues, de guías determinadas, ¿no? De cómo existen documentos determinados que nos guían por esa accesibilidad, como puede ser la guía del Smithsonian o las guías de la Unión Europea o los criterios DALCO, por ejemplo, en materia de accesibilidad física. No hemos querido llegar a este nivel de concreción, pero podríamos en un desarrollo posterior también. Yo me imagino que, por ejemplo, a veces pienso que un desarrollo también de esta guía podría ser documentos, informes, recomendaciones o guías en cada uno de estos aspectos que hemos señalado, ¿no? O en estos indicadores, ¿no? Que podría ser interesante, ¿no? Y que, bueno, que podríamos ir desarrollándolo poco a poco. Entonces, claro, quiero que se entienda que el nivel de concreción podría ser mucho más, puede ser mayor o menor, ¿no? Y que teníamos que considerar un nivel intermedio para que verdaderamente pudiéramos incluir en la guía todos los aspectos a considerar, ¿no? Pero bueno.
Por mi parte, no mucho más. Yo lo único, me gustaría muchísimo que todas las personas que están ahí presentes o todas las personas que puedan leer esta guía, pues hagan una contribución y estaremos encantados, ¿no? de que esta contribución, de añadirlas a la guía que ya tenemos y poder entre todos hacer un trabajo colaborativo que yo creo que puede ser muy interesante, sobre todo para aquellas instituciones que, como dice Leticia, muchas veces no tienen esta capacidad para hacer un gran equipo, ¿no? Que pueda diseñar una exposición o que pueda asesorar en este aspecto. Y nada más, muchas gracias. Pues ya nos queda Pilar y a mí. Pilar, ¿empiezas tú? Hola, sí, perfecto. Lo único, perdona Pilar, como queremos dar la palabra a los que han aportado sugerencias, vamos a ser lo más breves posible para no alargarlo mucho, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya, perfecto, perfecto. Bueno, quiero solo empezar agradeciendo también al equipo del Museo Transformador por habernos contactado, por habernos invitado a participar en la creación colectiva de esta herramienta. Me presento primero, yo soy gestora cultural, les hablo desde Lima, soy también directora de la red de museos del Banco Central de Reserva del Perú. Somos 5 museos y nuestra sede principal es un museo de arte peruano de todos los tiempos, desde precolombino hasta contemporáneo. Y ha sido, pues, para responder un poco a la experiencia, yo creo que ha sido muy sublime y gratificante, pues, poder compartir con colegas de distintas partes del mundo, ¿no? De Iberoamérica, compartir experiencias, casos, estudios, literatura, y efectivamente poder llegar a consensos. Ya creo que Leticia, Eloísa, Guillermo, Manuel han mencionado bastante el proceso, ¿no? Hubo un momento importante de definir qué se podía concretar en una herramienta. Pensamos mucho tiempo en una rúbrica y si era o no ese el formato adecuado, pero bueno, ya saben cuál ha sido el resultado, no voy a expandirme por ahí. Creo que lo que sí nos unía es mucho esta visión transformadora del museo, ¿no? Y que creo que por eso ha sido como fácil poder estar en diálogo y en sintonía. Y creo que la herramienta lo transmite. Hay una clara vocación del rol social y el rol educativo en ese concepto amplio de educación en todas las 7 o 6 apartados que lo estructuran, ¿no? Entonces creo que con ese enfoque hemos mirado todo el tiempo la herramienta y hay esa visión en común, ¿no? Con Pere trabajamos los módulos 4 y 6 de estrategia y evaluación, que estaban para nosotros íntimamente ligados. Como han mencionado Leticia y Eloísa, la parte de la evaluación realmente es transversal a todo el momento de la exposición. Y como es transversal, también pueden ver que la parte de visitantes, de la participación y de la accesibilidad tienen al final también un punto de evaluación. Pero entonces eso nos ha dejado a que en el punto 6 de la evaluación y documentación, no, como decía Leticia también, hemos tenido que tomar decisiones de qué tan concreto, qué tan específico tenía que ser esta parte, y más bien decidimos ponerlo de una forma más amplia, pero sí dando a entender en toda la herramienta que la evaluación va a ser muy específica dependiendo de cada exposición, de los contenidos que se han definido y de los objetivos, ¿no? Entonces, ahí sí hacemos el enlace con el módulo 4, que es la parte de la estrategia, porque en la medida que el museo tenga un objetivo estratégico a largo plazo, con unos objetivos de mediano y corto plazo, digamos anuales, con un público beneficiario que está identificado. En la medida que eso esté claro,
va a ser más fácil poder elaborar herramientas de evaluación. Pero sí soy consciente de que esas herramientas de evaluación específicas podrían ser un capítulo 2 o un reto a continuar, no sé si futuras herramientas o ya una segunda fase, ¿no? No se ha podido abarcar con precisión exactamente cómo hacer esta evaluación, pero sí el dejar claro que va a ser una respuesta a la claridad que se tenga en todo el planeamiento de la exposición, de la institución misma, de los órganos que forman parte y por supuesto de los equipos, ¿no? Creo que eso es otro pilar de esta visión del trabajo en equipo, ¿no? Que aquí se ve manifestado, por ejemplo, en estos indicadores de conexión interdepartamental, ¿no? Y cómo se alinean la visión con los objetivos estratégicos, uno, con los órganos de gobierno y finalmente con las instancias de ejecución, de gestión ejecutiva, ¿no? Creo que también puedo destacar en nuestras diversas charlas, que hemos trabajado juntos más de un año, creo, ¿no? Que ahí hay un reto también en definir y homologar términos, estándares, y sobre todo yo voy a cerrar con la parte de compartir información y compartir casos. De hecho, incluso llegamos a conversar si se podría poner un caso exitoso o un caso de ejemplo al lado de cada indicador, pero eso ya hubiera hecho la herramienta pues muy grande, ¿no? También creo que hay otro reto ya para la comunidad, el sector cultural en general, y es poder definir indicadores de evaluación cualitativas, ¿no? Porque hablamos de que el museo transformador es el museo que quiere transmitir un mensaje, que quiere transmitir bienestar, motivar a conversar y tal, pero creo que nos falta como reto seguir identificando cómo medimos esos aspectos cualitativos de la experiencia y cómo probablemente podríamos tener estos indicadores cualitativos de la experiencia de aprendizaje, de la experiencia de generación de bienestar, motivación, también de una forma compartida entre museos, instituciones museales, pues a nivel iberoamericano, ¿no? Pero bueno, no sé, Pere, creo que lo he dicho todo y lo último que no he dicho es que realmente también este ha sido un trabajo, hemos trabajado contigo esta sección y tú eres el que realmente le ha terminado de dar toda la forma, ¿no? Tuvimos unas 2 reuniones o una específica, pero eres tú también el que creo que ha terminado de aterrizar y organizar todo en este documento. Es que era muy difícil coger un avión y venir a Perú y entonces pues era más fácil hacer una propuesta final y mandártela a ver qué te parecía. Y yo creo que esta ha sido una de las características de este trabajo, ¿no? Que a pesar de la distancia física que tenemos, un océano en medio, creo que nos hemos coordinado muy bien con momentos de crisis, evidentemente, porque hubo un momento que teníamos miedo de que esto no se terminaba nunca, ¿no? Y tuvimos que tomar decisiones como las tesis doctorales, que no se terminan, que se abandonan. Pues un poco esto, pero también decidimos que como queríamos que fuera un documento vivo, pues lo sacábamos así y ya iríamos incorporando las mejoras que fueran necesarias. Yo no tengo nada más que añadir a lo que has dicho, lo has explicado muy bien y yo creo que ya valdría la pena que Marta y Javi nos explicaran el último apartado, que es el de gestión ejecutiva, y ya luego os damos paso a los que habéis hecho sugerencias, ¿os parece? Javi, ¿te parece? ¿Explicas tú? Bueno, yo mira, yo creo que esto contextualiza un poco cómo hemos trabajado con esto. Yo ahora mismo estaba convencido que yo había hecho estrategia, para que veáis
por el grado de implicación. Sí. De hecho, estaba diciendo por qué Pilar y Pera se meten en mi parámetro. Y me ha costado un rato decir, no, sí, nosotros estamos en gestión ejecutiva. Pero bueno, eso es también de todo lo que, todos los parámetros, como decía Eloisa, son parte de una única reflexión. Nosotros al principio la estrategia está en todo y desgraciadamente no está en muchos sitios cuando debería estarlo. Y aquí, pues, con esta gestión ejecutiva, lo que queríamos es también cómo plasmar toda esta visión estratégica a la parte real de trabajo, cómo realmente toda la reflexión. ¿Soy yo el del sonido o es mi...? Yo creo que sí, Javi. Es tu micrófono, Javi, creo. Sí, creo que sí. Se mueve seguramente cuando ya hablas y entonces hace ruido. A ver ahora. Bueno, ahora parece que Perfecto, perfecto. Mejor. Pues con la gestión, con estos indicadores, lo que hemos intentado precisamente es poder de alguna manera orientar en los aspectos que puedan aterrizar lo más posible toda esta visión estratégica. Y bueno, sin tener que analizar cada uno de ellos porque los podéis leer, creo que bueno, extrae un poco el por qué diferenciar la estrategia de la parte de gestión ejecutiva que podrían estar unidas, por compartir también el por el que lo hemos hecho, y luego pues el cómo estos indicadores lo que simplemente son es esta idea de poder orientar al cómo plasmar con indicadores concretos que estás llevando a cabo pues todo lo que marca la estrategia del propio museo. Marta, si quieres añadir algo. Yo creo que básicamente es eso, es un bloque que acaba recogiendo la idea del por qué esta guía también, ¿no? Y que también recoge pues que las personas que la hemos realizado somos personas que hemos estado o estamos mucho sobre terreno y veréis que son indicadores, ¿no? Y criterios muy prácticos que reflejan aquello que o hemos echado mucho de menos o hemos agradecido mucho tener desde la implicación, del momento en que hemos estado implicados, cronogramas, ya veréis que nos habla de eso, de herramientas claves que necesitamos desde el principio hasta el final de tener una exposición. Y ya está, creo que podemos pasar a las aportaciones que han hecho las distintas personas, que han sido muy interesantes, ¿no? Y que creo que enriquecen cada uno de estos apartados. Muy bien. Yo quería hacer rápidamente Manuel. un apunte nada más, porque nos faltó algo que estaba originalmente en la planificación y tenía que ver con conservación preventiva. Aquí tuvimos la fortuna de contar con Lourdes Gallardo, que es la restauradora del Museo Templo Moguero en la Ciudad de México, que estaba puestísima y fue difícil encontrar una contraparte, ya fuera en el Estado español o en el resto de Latinoamérica, y en esa búsqueda de quién podría ser, el tiempo se vino encima, ella tenía otras responsabilidades, yo que era el enlace me metí en asuntos médicos y esa es una carencia que tenemos que cumplir. Ella está súper entusiasmada, entonces si cualquiera de las gentes que nos están viendo aquí con un perfil de restauradora o restaurador profesional quiere sumarse a esto, esa sería la cereza que culmina el pastel, decimos nosotros, para tener todo previsto, porque muchas veces tenemos toda la planeación y llega el restaurador y dice, no, eso no se puede, ¿no? Eso pone en daño a la pieza, etcétera. Entonces, le daría esta redondez que Pera y el equipo buscaba. Nada más digo eso en un tono de disculpa, por cierto. Gracias. Pues sí, enlazamos ya con el siguiente apartado, que es el de dar paso a los que habéis hecho sugerencias, y uno de estos bloques que nos faltaba era este de la conservación preventiva, y luego yo releyéndola vi que quizá también faltaría un bloque sobre sostenibilidad financiera, recursos, ambiental, que habría que configurarlo, pero dada la importancia que tiene este tema, es posible que también un bloque sobre sostenibilidad estuviera presente. Y ya podríamos pasar a que la primera persona, a ver, vamos a ver un momento, perdonad, que estoy mirando
Diego de Moraes sería la persona que Sí, estaría bien que explicara. Presento lo que él ha puesto en la, en la encuesta que pasamos y que lo explique él mismo, si os parece bien. Diego, sí, Diego. espera, Sí, sí, una Diego, cosa muy rápido. perdona. Diogo me ha comentado que su intervención será en portugués, pero Sí. bueno, le he dicho que no había inconveniente y seguro que con un pequeño esfuerzo podemos entenderle. Perfecto. Pues proyecto, a ver, proyecto su intervención. Aquí. Olá, boa tarde. Falo de São Paulo. Agradeço o espaço para fazer essa contribuição. A minha contribuição ela se dá na seção número 2, sobre os visitantes e as participações, e ela se vincula a um tipo de pesquisa que venho realizando aqui no Brasil com outras pessoas e que, em parte, se encontra documentada neste livro, acho que não está dando foco, que é sobre a mediação pensada como uma prática documentária. E me parece que nesse tipo de rol de indicadores a respeito da participação das audiências, valeria a pena considerar um tipo de indicador de caráter qualitativo, fazendo eco ao que falou Pilar para nós, e que se ocupasse de índices empíricos que surgem no tempo da visitação e do contato dos públicos com os bens simbólicos, com os bens culturais. Falo principalmente do campo da arte, me refiro à possibilidade de que os educadores e as educadoras que se dirigem aos públicos visitantes, seja em visitas mediadas, orientadas, agendadas, seja com o público espontâneo, teriam a oportunidade de também se ocupar de um tipo de produção discursiva aberta às contribuições, às respostas e também aos desafios colocados pelos públicos quando em contato com as exposições. Então, estou aqui me valendo de uma ideia de que a possibilidade de registrar, traduzir e recolocar em circulação as contribuições e respostas apresentadas pelos públicos nos convidariam a também aprender com eles. Portanto, pensar numa lógica que seja multidirecional, em que não só os agentes propositivos comuniquem o que a gente julga pertinente do ponto de vista museológico e educativo, mas que também os públicos possam nos endereçar e muitas vezes nos desafiar para que a gente considere aspectos que nem sempre as exposições estão pautando. Então, estou aqui me referindo a uma dimensão performativa de se fazer público de uma exposição, daquilo que se dá no tempo real e que pode ser flagrado e interagido por aquelas pessoas que atuam nos ambientes expositivos, particularmente os educadores e as educadoras, a partir de dinâmicas documentárias. Basicamente isso, por enquanto. Perfecto, muchas gracias, Diego. ¿Hay alguien que quiera aportar algún comentario al Solo una respecto? pregunta rápida para Diogo. ¿Estás en la USP, Diego? Sim, realizei mestrado e doutorado em USP. Eu concluí em 2023 minha tese de doutorado, que é sobre as respostas conservadoras e reacionárias à produção artística contemporânea. Pero digo, trabajas allá para poderte contactar. Me imagino que tenemos tus datos, pero tengo un alumno que le fascinaría platicar contigo. ¿Ok? Ok, gracias. Eloísa. Sí, no sé si Pilar también quiere decir algo con respecto a esto, porque un poco la pregunta de Diogo, al que conozco también porque ha participado en algún foro de estudios de público iberoamericano en el que estamos, ¿verdad, Diogo? Y ha aportado cosas muy interesantes sobre lo que está haciendo en Brasil. Yo no sé si Pilar quiere aportar algo porque esto está medio camino entre lo que es la evaluación y la participación.
yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que se ha dado en llamar la evaluación participativa. A mí me gusta más hablar de la evaluación a través de la participación. Creo que el hecho de que las exposiciones sean cada vez más participativas es algo que nos está dando la oportunidad también de hacer una evaluación in situ, como dice Diego, en el momento, ¿no? En la propia exposición, en el momento que se hace. Todas estas exposiciones que piden la participación del público en cualquier formato, ¿no? Digital o digital, ¿no? Y que esa participación implica un cambio en la propia exposición que también reciben los propios visitantes que la visitan, ¿no? Recuerdo ahora algún dato de cómo cambiarías esta exposición o qué incluirías aquí donde los visitantes aportan algo y al mismo tiempo otros visitantes lo están viendo y están viendo lo que han aportado los demás, ¿no? Y eso es un cambio en el propio guión expositivo, ¿no? Yo creo que, no sé si es esto exactamente a lo que te refieres, Diego, pero a mí me parece que eso es muy interesante, está un poco entre medio camino entre la evaluación y la participación. Quizá no nos hemos referido exactamente a ello en la guía, pero es algo que yo creo que a lo mejor sí que se podría tener en cuenta, ¿no? O hacer alguna prueba de este tipo, o bien, bueno, quizá en una ampliación de la guía, como decía Pilar, ¿no? En la poca concreción que hemos tenido, porque estamos tocando en cada uno de los criterios aspectos muy amplios, ¿no? A lo mejor si tenemos la oportunidad de hacer una ampliación de criterio de cada uno de estos criterios, pues podríamos hablar un poco de esto, pero completamente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que esto es algo que cada vez tenemos que tener más en cuenta, ¿no? No sé si quiere Posso Pilar te decir responder? algo. Sí, Pilar. Hola, sí. O Pilar, Bueno, venga. gracias por el comentario. Sí, me parece muy interesante lo que comentas. Creo que también es algo que se puede seguir desarrollando y creo que es algo bastante nuevo. Y lo voy a linkear también con un comentario que no pude decir, pero la verdad es que la realidad de los museos en Latinoamérica es que hay algunos muy pequeños, de tamaño mediano, y también, si bien se habla mucho de participación en la práctica, creo que son pocos casos, pocos ejemplos de los museos que efectivamente lo vienen realizando. Y tú mencionaste algo importante del rol de los educadores, ¿no? Y creo que ese es un de los en el MUSEM, por ejemplo, a los educadores les decimos mediadores. Que también hay toda una discusión de las terminologías, por supuesto, ¿no? Pero sí creo que es muy importante documentar ese trabajo, ¿no? Que se viene haciendo durante y esas experiencias que se puedan tener con los visitantes, beneficiarios, pues si es que no se documenta, no se va a poder analizar, pero también creo que necesitamos aterrizarlo con indicadores específicos para que esto efectivamente sirva para una evaluación posterior. Y me gustaría conocer también los casos que trabajas, ¿no? Vou responder então e encerro a minha participação. Quando a gente fala então de documentar, há um grande desafio de podermos transcender uma delimitação cognitiva que muitas vezes nos coloca para registrar aquilo que representa a faceta propositiva da ação cultural, né, ou da ação museológica. E não é muito simples conseguir fazer o sentido inverso, né, de documentar aquilo que é da ordem do emergente, da ordem do imprevisível, e que muitas vezes embaralha, dificulta esse meio de campo, né? Então, eu colocaria junto da palavra participação a noção de relacionalidade, né? O Nicolas Bourriot fala da dimensão relacional como inerente a toda a produção artística, e não só aquelas que arrogam uma dimensão participativa. E ele vai dizer, então, que, basicamente, ao se expor a alguma coisa, espera-se que o público responda a isso que se expõe.
Isso que se expõe está organizado em termos expográficos, em termos museológicos, em termos arquitetônicos, mas quase tudo que vem dos públicos como uma reação ou um retorno, né, não está organizado, não está devidamente trabalhado para poder também ganhar publicidade e participar de um debate proposto pela exposição. Então, esse seria um papel de um mediador, né? Dar tratos àquilo que os públicos manifestam corporalmente, verbalmente, atitudinalmente, e fazer disso problemas que possam ser partilháveis e, portanto, serem discutidos no âmbito da exposição. Era mais ou menos isso. Muy bien. Damos paso a Antoni Laporte, que también ha hecho una sugerencia muy concreta. Creo que Dime. hay una mano levantada. Ah, perdón, Justa. perdón. Ah, sí, de Justa. Sí, no lo había visto, perdón. Hola, gracias por darme la palabra. Me presento porque me imagino que nadie me conoce. Yo formo parte del equipo de contenidos de Explainer Group con Pedro García de Mestres. Y nada, a raíz de lo que ha comentado Diego, realmente ha habido una idea que me ha surgido y que creo que es muy bueno porque la guía ya en sí ya lo plantea. El hecho de que el público quiera participar más, que quiera formar parte activa, que quiera ser uno más en el museo, fundirse con la exposición. Creo que todo esto es algo muy importante que se tiene que reflejar especialmente desde los contenidos, porque al final el museo es como una herramienta para despertar el pensamiento. Es verdad que tiene una función educadora, es verdad que tiene una función de explicar, pero el pensamiento crítico, quiero pensar, para mí es lo más importante de toda una exposición, porque al final es lo que uno se lleva a casa. Lo que uno dice, bueno, pues yo no he podido aprendérmelo todo. Quizás la estructura no la he percibido bien, pero si ese museo me ha hecho pensar, eso es lo que me llevo a casa. Y si he podido encima participar de aquello y dejar mi pequeña semilla, creo que eso es lo más importante, porque al final creas una comunidad y creas un entorno seguro, colaborativo, entre los generadores de conocimiento y los que lo reciben. Y precisamente esta participación y este pensamiento por parte del público me ha gustado mucho y nada, quería remarcarlo. Muy bien, gracias, Justa. A vosotros. Antoni. Buenos días a las personas que estáis en Latinoamérica y buenas tardes a los que estáis en España. La primera cosa que quería comentar es el felicitar la iniciativa de esta guía, porque me parece de mucha utilidad. Yo os he enviado una copia del cuestionario con 23 apuntes que son muy técnicos y que no voy a citar aquí. Simplemente quería comentar este tema de que hay muchos indicadores que contienen preguntas múltiples y que recomendaría en algunos casos, en la versión 2.0, dividirlas en dos, ¿no? Hay una que habla de señalización por un lado y al mismo tiempo de confort. Son dos temas que seguramente requieren preguntas distintas. Luego, hay alguna cosa de tipo concreto que, claro, yo no sé hasta qué punto intervenir, ya que esta guía ha estado realizada por personas con mucha experiencia y ya habréis reflexionado seguramente sobre algunos de los aspectos que propongo. Aunque hay un tema que entiendo que esto es una guía de autoevaluación, ¿no? Y en consecuencia, como es una guía de autoevaluación, sirve fundamentalmente para que un equipo que está o desea montar una exposición se plantee unas preguntas que les sirvan para
ver si los estándares que está cumpliendo en el montaje de la exposición van en la línea de la excelencia, ¿no? O de aquellas preguntas que realmente se tiene que plantear. Dicho esto, hay algún punto, como por ejemplo en la pregunta primera de la parte de experiencia de las personas visitantes y de participación, que dice lo siguiente, dice: ¿se garantiza la participación activa de la comunidad en la creación de la exposición? Yo os quería aquí transmitir una experiencia que tuvimos en el momento de la realización del barómetro social de los museos en el Observatorio de los Públicos, en el que planteamos una pregunta de tipo similar y algunos de los directores, directoras o responsables de museos que nos contestaron dijeron que sí, porque consideraban que la comisaria que había organizado la exposición o que había montado la exposición formaba parte de la comunidad. O sea, todos somos la comunidad, ¿no? En consecuencia, lo que les propusimos es una redacción distinta, es miembros de la comunidad que no sean expertas en la temática de la exposición, ¿no? Porque hay veces que los profesionales de museos, a menudo nos hemos encontrado esta cuestión, algunas veces, que tienden a considerar, sí, esto ya lo hago, ¿no? Y en consecuencia a ya justificar que están haciendo de una manera con los estándares que se proponen, ¿no? Y bueno, lo que os comentaba de las dos preguntas en una y alguna cuestión más, como por ejemplo, sí, la pregunta número en gestión hay una pregunta que dice: ¿se ha previsto que la exposición involucre desde su génesis a otros departamentos del museo, aparte del de exposiciones, con una distribución clara de tareas durante el proceso, comunicación, tal? Claro, como las respuestas en todo el documento de los indicadores son sí, no o en progreso, yo aquí me planteaba, si solo interviene el área de colecciones, ya consideramos que otros ámbitos del museo están participando y le pongo un sí. O sea, son pequeñas aportaciones que estaré encantado de discutirlas en una sesión más técnica de este tipo, porque yo creo que se puede desdoblar estas preguntas en donde hay duplicidad, en donde se pregunta por más de una cosa en el mismo enunciado, y que pueden afinar más precisamente el contenido de la guía. O hay otra pregunta, por ejemplo, también en gestión, que dice: ¿los objetivos expositivos globales están alineados con los recursos personales, materiales, financieros y tecnológicos que requiere la producción? Aquí van a responder siempre que los recursos son escasos, ¿no? O sea, ¿cuándo habéis escuchado a alguien que trabaja en un museo y dice que tiene todos los recursos para cualquier tipo de proyecto? En consecuencia, yo recomendaría reformular la pregunta en términos de ¿en qué partida de la exposición crees que te han faltado más recursos, ¿no? Porque siempre son escasos, ¿no? Tú preguntas a cualquiera que trabaja en un museo y siempre se encuentra con este tipo de cuestiones. Bien, hay 23 tipos de comentarios en el guión. En una sesión más técnica estaré encantado de participar si os es de utilidad precisamente en la versión 2.0. Y os felicito por la guía, porque creo que es de mucha utilidad precisamente para aquellas personas que quieren aprender, ¿no? Fins aquí. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Ahora creo que le tocaría a Ruth Azcárate.
tardes. Bueno, gracias, transformador, una vez más por ponernos tarea. La que os ha costado, pero la que nos ponéis. Bueno, yo hice un comentario que obviamente parte de la experiencia mía, pero precisamente por la relevancia que tiene en el planteamiento del Museo Transformador el lenguaje museográfico, me ha parecido muy interesante cómo se ha incorporado en varios de los bloques un indicador en el que se hace una diferencia que parece que el Museo Transformador y el equipo que ha trabajado en esta guía tiene claro, pero que a veces puede depender mucho de los organigramas de la institución en la que se impulsan exposiciones. Y es esa diferencia entre las personas que son las diseñadoras y las personas expertas en el lenguaje museográfico. Hay veces en las que hay una confluencia de roles y entonces parece que el departamento de diseño, las personas que diseñan deben de ser expertas a su vez en el lenguaje museográfico o deberían de ser las personas que más conocen los objetos y fenómenos que están en su ámbito de actuación y los que a lo mejor tienen más claro qué mensaje quieren transmitir, cómo quieren hacerlo, a través de qué lenguaje. Entonces, creo que sería interesante incluir en la guía, si se considera, esa interesante diferencia que se hace entre la persona que diseña y la persona experta en el lenguaje museográfico, sobre todo porque además tampoco podemos, en el contexto en el que vivimos, tampoco podemos agarrarnos en que la persona que diseña tenga un curso de especialista en lenguaje museográfico. Claro, ahí se nos cruza también el problema de la profesionalización, que muchas veces nos está interpelando constantemente todo el día en diferentes ámbitos. Quizás ha sido uno de los indicadores que, además repetidos en varias de los bloques, me ha llamado la atención porque creo que a lo mejor es algo que hemos vivido muy de cerca desde donde hablo, que son museos que están ubicados en Tenerife. Y hubo un elemento que no anoté en su momento, pero que está un poco en línea con la sostenibilidad de la que hablaba antes Pera, y es valorar si resultaría interesante incluir como indicador la posibilidad de si hemos pensado que esa exposición itinere o sea itinerante. No solo por una cuestión de rentabilidad económica, sino por expandir socialmente las posibilidades de disfrute, aprendizaje y otras consecuencias derivadas de estar ante una exposición que pueda tener el hecho de deslocalizarla del museo en contextos cercanos al museo, que tampoco sea que la itinerancia pues engorde el presupuesto o ese tipo de cosas, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Manuel. Nada más una pregunta de procedimiento. Me imagino que en algún momento vamos a poder opinar sobre estas sugerencias que se nos hacen. Esta me parece clave, pero yo creo que seguimos tu ritmo, ¿no? Que es primero oírlos a todos los que nos hay, oírlas a todos los que quieren comunicar. Y de paso mandando un beso a Tenerife. Otro de vuelta, Manuel, que sepas que aquí se te menciona mucho. Gracias. Sí, queda una intervención que es la de Mónica Viñarás. Comparto el... No, y la de Inma Marco. Y la de Inma Marcos, ¿verdad? Y la de Inma Marcos. Sí, perdón. Sí. Nada. Muchas gracias. Mónica. Voy a intentar ser breve, así que primero, muchas gracias por la oportunidad. Es la primera vez que estoy aquí. Soy Mónica Viñarás, trabajo en la Universidad Complutense también y me siento muy, muy honrada y muy feliz de poder compartir. Desde que hice mi tesis doctoral sobre dirección de comunicación en museos, pues esa es un poco mi experiencia, la investigación, a través de la investigación en la universidad, en el área tanto de comunicación en museos, comunicación de la institución, ¿no? Y precisamente en la parte de sostenibilidad de museos en los últimos años.
Así que por ahí va mi aportación y en eso sigo trabajando a través principalmente de varios proyectos. Vosotros que ponéis tanto en valor la comunicación dentro del museo, ¿no? Y dentro del Museo Transformador, habláis del poder de la comunicación, del museo como un canal de comunicación, pues eso es un poco lo que vengo a lo que yo he visto en vuestra guía, que me ha parecido maravillosa. Yo trabajo en comunicación, soy formada en comunicación institucional, y eso es lo que veo, ¿no? Que efectivamente la comunicación está repartida en toda la guía, pero de una manera táctica, y donde la comunicación aporta es cuando es estratégica. Y abordar la comunicación de la exposición de una manera estratégica, con una visión desde arriba, es cuando realmente puede ayudar a que la exposición dé un paso más allá. Y esa es un poco mi propuesta, eso es lo que yo veo como experta en comunicación, ¿no? Y eso es lo que vengo venir a plantearos. Es donde realmente puede aportar. Y creo que lo mismo, ya que ha salido el tema de la sostenibilidad, yo no lo apunté, pero 100% de acuerdo. Hoy en día que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están por todas partes, y los museos y el ICOM hablan todo el tiempo de ODS y de la Agenda 2030, a lo mejor pues sí que convendría también un apartado específico. Todas estas cosas lo hacen en el mundo empresa, se hace, ¿no? ¿Por qué no trasladarlo respetando el museo, respetando la institución, por supuesto? ¿Por qué no aprender lo que podemos aprender de ellos y trasladarlo a la exposición? Y la última cosa que quería decir es que una exposición es un evento. Es un evento especial, pero es un evento. Y en el mundo de la comunicación, el gran éxito de un evento es la comunicación del evento. Podríamos decir que casi la mitad del éxito del evento es su comunicación. Por eso todos los eventos tienen un plan de comunicación específico. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor no, propongo que la exposición tenga un plan de comunicación específico para la exposición, para que consiga toda su plenitud. Y bueno, esa es un poco mi intervención, mi aportación. Espero que sea útil y a partir de aquí a vuestra disposición y daros las gracias. Me siento muy feliz de estar con vosotros, expertos en museos. Gracias. Gracias, Mónica. Le damos la palabra a Inma. Pues venga, todo tuyo, Inma. Hola, buenas tardes a todos, buenos días por el otro lado. Nada, yo en principio quiero daros las gracias a todos por estar aquí. Y yo cuando me leí la guía, dada mi trayectoria profesional que ha ido cambiando a lo largo de los años, pero siempre teniendo en cuenta el tema cultural, observé que faltaban unos indicadores de operativa. Entonces se lo transmití al Museo Transformador, porque para mí los indicadores para el diseño de la operativa de un museo nos permiten aterrizar una idea en la realidad. Los indicadores nos permiten mantener la filosofía del proyecto, son diseñados con el proyecto y valorados en su uso, con lo cual nos permite alcanzar un escenario posible, unas actividades que sean compatibles entre sí y al mismo tiempo una coherencia en las sucesivas decisiones que adoptemos. Aquí se está hablando a lo largo de las conversaciones que hemos mantenido a lo largo de la tarde de sostenibilidad, de comunicación, de transversalidad, y la operativa, el diseño de la operativa nos permite, digamos, evaluar todos los servicios necesarios para que no solamente el visitante se sienta bien, sino que la organización también. Y, por supuesto, que el museo sea sostenible en el tiempo, porque muchas veces nos enfrentamos a una idea y luego acaba el museo cerrado precisamente porque no es viable, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de diseño de operativa, hay que tener en cuenta lo que es la preoperativa,
que se trata de la participación de todos los integrantes, tanto científicos como diseñadores de comunicación, etcétera, para recoger los datos, validar todas las decisiones y establecer cómo queremos diseñar el día del diseño, el día de la operativa en el museo. Y, por supuesto, una vez realizado este día de diseño y inaugurado la exposición o el museo, tenemos que revisar, corregir y adoptar y mejorar todos esos elementos que hemos ido estableciendo previos para que podamos establecer, digamos, el prototipo o ya establecer un informe del día de cómo va actuando el museo y cómo va viviendo ese museo. Entonces, hay unos datos que son básicos para establecer, digamos, una operativa y el éxito del museo, que para empezar, todos sabéis que lo principal es la ubicación. En función de la ubicación, el museo tendrá un recorrido u otro. Pero, por supuesto, también hay que tener las características generales de ese espacio, con las superficies, los usos específicos y con sus zonas de paso y estancia. El espacio el espacio es invariable, o sea, el espacio es el que es y no podemos ni ampliar ni partir. Entonces, con ese espacio que tenemos, ese espacio nos da una superficie y esa superficie nos va a dar una distribución de los usos. Pero a su vez las plantas o una planta nos va a definir cómo se caracterizan las circulaciones, el movimiento del público, el dimensionado y la localización de los servicios del museo. No sé si me estoy extendiendo mucho o no, vosotros me decís, ¿vale? Entonces, para proceder a establecer los flujos y las circulaciones, tenemos que tener los usos asignados a ese espacio. Para establecer cuál es el público objetivo, tenemos que saber el número de visitas que podemos tener, ¿vale? Para determinar las afluencias previsibles, tenemos que tener cuáles son los comportamientos del público, que eso ya has hablado aquí. Establecer cómo es el comportamiento de la afluencia, quién va los fines de semana, quién va en festivo, quién va de lunes a viernes. Todos esos públicos nos permiten identificar todas aquellas actividades para garantizar que durante todas las horas de apertura al público el museo tenga una asistencia. También tenemos que definir el comportamiento del público en función del perfil de cada colectivo. No todos los perfiles se comportan igual. Por lo tanto, en función de nuestros perfiles de público, también se llevará a cabo una operativa o una asistencia. Y también debemos reflexionar sobre la visión de conjunto del museo. El museo no es solamente la exposición. El museo es la exposición, exposiciones temporales, si se alquilan espacios, los eventos que podamos hacer en él, la tienda, si hay cafetería o restauración, o mismamente las personas que trabajan en él, que necesitan unos espacios, o los servicios de mantenimiento, o los servicios de limpieza. Todos estos elementos hacen que el museo sea viable o no, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la operativa, ¿no? Entonces, estableciendo las bases sobre la que construimos estos aspectos de operación, nos van a permitir contar con todo lo necesario y obligado para disponer de esa función de éxito que se lleva a cabo en el museo. Entonces, con esto acabo, pero yo creo que hay que buscar también la vía de rentabilidad o sostenibilidad que hablabais de antes, para que los museos no se cierren o las exposiciones tengan un éxito de público. Gracias a todos y muchas gracias por dejarme participar y aportar estas ideas. Gracias, Inma. Pues, Manuel, querías comentar algo, ¿no? Abre el micro.
Hay un ruidero acá, entonces lo tengo que apagar cuando no me toca hablar a mí, porque si no, además de unos pajaritos que cantan muy bonito, tengo un pregonador que vende algo afuera. Es México. Eh, pero quería decir en relación a lo que comentó nuestra compañera Ruth, porque es una cosa que discutimos aquí en México, si hay que hacer esta distinción entre el experto en el lenguaje museográfico y el experto en los objetos y fenómenos que se van a presentar, porque al menos en México son dos gentes distintas. Uno es el especialista en la colección, que suele ser, por ejemplo, en nuestro caso, un arqueólogo, ¿no? Un etnógrafo, para los museos en los que nosotros trabajamos en México. Pero esa persona no necesariamente es especialista en cómo se comunica a través de ellos. Y de hecho, nuestro obstáculo principal a la hora de querer comunicar las cosas, y tal vez a Ruth le pasa también por allá, ¿no? Es que el experto lo que quiere es que seamos exhaustivos y que digamos que el desgrasante es desgrasante vegetal o de concha, etc., porque él conoce muy bien los objetos, pero no lo hace eso especialista en el lenguaje museográfico. Entonces yo creo que la idea esta de un museísta, que me gustó mucho, ¿no? Desde el principio, que es alguien que conoce suficiente de los objetos, pero se apoya en este experto académico, pero es fundamentalmente una forma de comunicación y eso tiene que ver con la otra observación que se hizo en cuanto a la importancia de la comunicación. Yo creo que de veras requerimos el auxilio inmediato, rapidísimo, de gente que estudie profesionalmente la comunicación para ver si algunas de las tareas que le estamos dando al lenguaje museográfico las puede cumplir. Pero en concreto, en relación a lo que tú presentaste, si dejáramos solo al experto en la colección, tendríamos los museos que ahora tenemos, porque inclusive ellos aquí tienen una voz muy fuerte. Quien gana normalmente es lo que aquí llamamos el museógrafo, que ya me llamarían ya el interiorista, ¿no? Y como antes era el mismo, el arqueólogo era el museógrafo y era el experto en contenido y el experto en comunicación, nos salían bien las cosas, pero de un tiempo para acá tenemos gente que sabe muy bien diseñar el espacio, sabe muy bien diseñar la luz, pero ni le interesa la comunicación, ni le interesa el público, ni le interesan los objetos. Entonces yo creo que es una distinción que todavía tenemos que elaborar, no sé qué piense acá Guillermo, pero tenemos que elaborarla más para que se entienda esta distinción que a nosotros aquí en México nos cuesta mucho trabajo y por eso me identifico mucho con tu pregunta o tu participación, Ruth. Bueno, yo muy rápido, ¿hay alguien que quiera hablar? ¿No? Sí, Bueno, sí, Ruth, adelante, perdón. perdona. Creo que en el fondo lo que nos pasa es que leemos evidentemente desde contextos que son nuestros y que tienen denominadores que a veces no son comunes y que en otras ocasiones no. Porque en la apreciación que hacías, Manuel, me parece tan importante que que la balanza no recaiga en los expertos en los objetos o los fenómenos, pero claro, para nosotros aquí las personas diseñadoras son las personas que nos dicen de qué color van las paredes, si los objetos van en vitrinas o no. Entonces, creo que en el fondo al final lo que hay es que denominamos las cosas de maneras distintas y nuestras casuísticas en los organigramas son diferentes, pero lo importante a mí me parece es que se haga esa distinción o por lo menos se incida en que tiene que haber una persona experta en el lenguaje museográfico, en que no tiene por qué ser ni el interiorista ni el experto en la colección, encontrar el punto medio o el diálogo para que el lenguaje esté al servicio. Porque creo que al final lo que está detrás es que cada organigrama es un mundo y en cada lugar nos referimos de manera diferente, pero completamente de acuerdo con lo que planteas, sí. Pilar. Gracias. De acuerdo con lo que dices, acá en Perú le llamamos museógrafo al arquitecto que se especializa en el diseño gráfico y también del espacio, pero entiendo que el académico es el curador. Muchas veces, bueno, entonces creo que sería bueno que pongamos esas definiciones para que quede más claro para todas las terminologías en diferentes países. Y con referencia al comentario de comunicaciones, que me parece muy pertinente, de Mónica Victoria, yo lo que estaba pensando es que también podría estar presente de forma transversal, tanto en contenidos, ¿no? Porque hablaste de tener una identidad de la exposición, entonces en la parte de contenidos podría incluirse, así como evaluación es transversal y está en diferentes secciones, quizás se podría agregar un indicador transversal de comunicación que pueda estar en contenidos y en la parte de estrategia
también, porque como decías, tener un plan de comunicaciones, entonces lo que podríamos hacer es quizás agregar algunos indicadores que estén transversales del tema de comunicación para que no pasen desapercibidos desde el planeamiento y evaluación de la exposición. Eso, ¿no? Quería comentar dos cosas. Una es, en el Museo Transformador, a lo que le damos mucha importancia es a la investigación en lenguaje museográfico, que es lo que no se suele hacer en los museos. Y entonces ha derivado en que son los arquitectos interioristas, diseñadores externos, los que acaban investigando, entre comillas, sobre el lenguaje museográfico. Y nosotros pensamos que tiene que ser el propio museo el que lo haga. Y de aquí viene esta distinción entre el curador, comisario y la persona experta en lenguaje museográfico dentro del propio museo. Luego será necesario a lo mejor acudir a diseñadores externos, pero dentro del museo tiene que haber alguien que sea experto en lenguaje museográfico. La otra cosa que quería comentar es que con todas las aportaciones que nos habéis hecho, nos habéis dado mucho trabajo. Ahora tenemos que ver cómo vamos implementando estas sugerencias dentro de la guía, con una premisa que nosotros hemos tenido siempre muy clara, que es no queríamos que fuera una guía, a ver si lo digo con el término más adecuado, una guía pesada. O sea, que sea una guía útil operativa, que sea una guía muy operativa. Por lo tanto, ver de qué manera todo esto que vamos a incorporar lo hacemos de la forma menos compleja posible, para que no pierda esta simplicidad de marcar, aparte de lo que ha dicho Antoni, por ejemplo, de dividir, de no meter dentro de un mismo indicador dos preguntas distintas. Esto sí, evidentemente hay que separarlo, pero no queremos que la guía se convierta en una guía compleja de uso, sino que sea lo más simple posible. Ya está, justa. Hola, muchas gracias. Yo quería aportar en relación a lo que comentabas de juntar lo mejor de los dos mundos, de decir, bueno, necesitamos que el diseño y que los contenidos y que los expertos sean capaces como de fusionar. Y entonces me gustaría, si os parece bien, aportaros un poco a nuestra experiencia, porque justo nosotros estamos en el medio de este puente. Nosotros somos una empresa de comunicación especializada en ciencia, tecnología e innovación. Y entonces, nuestro papel precisamente es estar justo en medio. Lo que hacemos es ayudamos al cliente que tiene un espacio que necesariamente requiere de un diseño a destilar un poco los contenidos, porque nosotros somos un equipo científico, pero que tenemos conocimientos de comunicación y de divulgación. Y entonces nos dedicamos a aglutinar las diferentes experiencias, las de los diseñadores, las de los expertos, y nosotros actuamos como nodo central. No somos expertos en nada, pero somos expertos en tocar un poco en todo. Y esta experiencia entendemos que es un poco diferente de lo que es habitual, pero sería fantástico si de algún modo también se pudiera reflejar o destacar el papel del comunicador científico en los museos, porque al final es quien puede actuar de nodo porque no está ni en un polo ni en el opuesto. Y bueno, muchas gracias y nada, os dejo seguir. Gracias, Costa. Guido. Voy. No sé si puedo. Es como una intromisión, así que toc. Yo no puse nada porque no tengo cosas específicas, sino, si puedo, un discurso como más general. Por un lado, me parece que la guía tiene el efecto dietario, ¿no? Si tú decides que te pones a dieta, ya empiezas a controlar lo que comes. No importa que respete hasta el último granel de cosa la dieta, ¿no? Pero simplemente con el hecho de me pongo
el control mismo hace que las cosas de alguna forma evolvan. Respecto a, siempre un poco como aspectos generales, del mismo modo me parece como más interesante la guía como un listado de preguntas que no como unas respuestas. Quiero decir, a mí el efecto que me ha hecho era ponerme a pensar a estos distintos aspectos, ¿no? A veces no sabía bien qué contestar, pero me parecía interesante porque no estaba directamente conectado con mi experiencia, que ya sabéis que es muy peculiar, en el sentido que yo, al contrario de muchos de vosotros, vengo del mundo de la educación, no del mundo del museo. Así que mi formación a nivel de comunicación, de explainer, de divulgación, sale de la parte educativa. Y estoy en un museo muy peculiar, que no sé si llamarle museo, que en todo caso es el Museo de Matemáticas. Así que extremadamente sectorial. Así que muchas cosas no entraban en mi experiencia, ¿no? Pero claro, la pregunta era interesante, la pregunta me hacía pensar, que creo que es importante. La otra cosa que me chocó un poco era el problema que podía haber de partelización de las figuras profesionales que están alrededor de un museo, una exposición o lo que sea. Después he pensado, cuando terminan las películas y debe pasar la lista esta de todas las personas que han intervenido en una película, dice, oye, pero parece que esto sea necesario, ¿no? Así que este sentimiento que sigo teniendo, que hay un riesgo tremendo de una partelización de la función que puede ser diferente, después problemático reducir todo con una conversación. Pero vamos, el riesgo hay, por otro lado, entiendo las necesidades. Y después la última cosa era que leyendo la guía y escuchando también muchas de las intervenciones, me parecía que todo se iba un poco confundiendo, ¿no? Lo que es la exposición y lo que es la exposición dentro del museo. Es decir, muchos de estos parámetros para mí no se pueden quedar en una exposición, tienen que permearse hacia toda la estructura, ¿no? Pero repito, en una experiencia muy peculiar, donde todo ya por sí mismo está alrededor de un discurso. Y la otra cosa que al contrario, encontraba un poco a faltar era la concreción de pasar desde la exposición al módulo, al exhibit, donde algunos de estos elementos tienen que estar. Así que se me iba un poco estos planes y no sabía bien a qué nivel está. Nada más. Gracias. Gracias, Guido. Antoni. Sí, hay un tema que a mí me interesa especialmente y que no sé si queda suficientemente reflejado en esta primera parte de contenidos, que es el que tiene que ver con los textos de la exposición, ¿no? O sea, un tema muy concreto de textos, ¿no? Digo esto porque se cita en la guía el tema de la evaluación formativa, ¿no? Pero todos sabemos que la evaluación formativa no es muy frecuente porque no hay tiempo, o sea, la planificación no da tiempo para ello, no hay mucha tendencia. Pero lo que sí sabemos también es que una pregunta clave es quién redacta, ¿no? Y aquí habláis de esta persona experta en el lenguaje museográfico, que claro, es un término realmente puede ser nuevo, digamos, ¿no? Porque engloba cantidad de cosas, ¿no? Y por la experiencia anterior, lo que sabemos es que es distinto que redacte el especialista, el arqueólogo, el antropólogo, el historiador, a que redacte el servicio de mediación o el servicio de educación, ¿no? O los expertos en públicos, ¿no? O temas relacionados con la longitud de los textos, ¿no? Por las cosas que hemos leído sobre esta cuestión o por las observaciones que hemos realizado en espacios expositivos de la gente que lee y la gente que no lee, ¿no? Bueno, simplemente plantear este tema de quién redacta sin tener que pasar
por la evaluación formativa, digamos, ¿no? Gracias, Antoni. Hay dos palabras pedidas, Lorea y Javi. Si os parece, después de estas dos ya cerramos porque ya son casi las 8 y las 8 en España. Unos tenemos que cenar y otros tenéis que almorzar. O se acerca el almuerzo, se os acerca pronto el almuerzo. Lorea. ¿Sí, Lorea? Le pasa seguramente lo que a mí, que el micrófono Sí. está cerrado. Lorea, tienes el micrófono cerrado. Has pedido palabra, ¿verdad? Ahora está, creo que Ahora, ya. ahora. O igual su red está fallando. ¿Por qué no pasamos a Javi? ¿Te parece? Sí, Espera. sí, Manuel, sí. Mejor. Javi. Y luego volvemos con Lorea en todo eso. Sí, parece que tenía problemas. No, yo simplemente, bueno, no se trata tampoco de entrar en debate de parámetro por parámetro, de indicador a indicador, lo que hemos ido viendo, pero yo con la idea general que me quedo ahora con este comentario de Guido, de la dieta, que me ha gustado mucho, incluso con esto que puntualizaba Antoni de incluso de algunos indicadores poder dividirlos en más. A mí al final, como pasa muchas veces en los museos, que se lea la evaluación y salgan más preguntas, es positivo. Y volvemos al origen de las primeras conversaciones cuando planteamos que queríamos hacer esto. No sabíamos si queríamos que fuera una guía, una rúbrica. Yo creo que el objetivo es este. Si para hacer una verdadera guía de evaluación, porque alguien lo quiere hacer, tiene que diferenciar todos los indicadores de todos los parámetros, adelante, que se haga basándote en esta guía. Yo creo que lo interesante también es la adaptabilidad de la herramienta. Yo creo que como objetivo que te lo leas y, como decía Guido, que te haga reflexionar, has involucrado a otros departamentos, pues a lo mejor has involucrado solamente uno y dices, pues yo me lo pongo, allá tú si te lo quieres poner. Yo la nota no te la voy a poner, pero si te hace pensar si a lo mejor tenías que haber involucrado a algunos que no involucraste, pues objetivo cumplido. Y aunque obviamente nos quedamos con tareas por hacer y cosas por cambiar, pero yo creo que lo importante también es tener esta visión de que, bueno, que al final lo que se trata es de estimular la reflexión de nosotros y de los profesionales y que cada uno luego también vaya incorporando y mejorando la guía todo lo que pueda. Manuel. Sí, no, muy rápidamente, que como en el software, en la industria del software decimos que no hay versión final, sino la versión disponible, la última versión disponible. Por eso que tenemos 2.0, 3.0, etcétera, etcétera. Yo creo que las observaciones de Anthony son técnicas, o sea, hay una cuestión de técnica, de que no puede haber dos reactivos mezclados, o sea, que eso, aunque se nos engorde un poco y ganemos un poco de peso, yo creo que vamos a tener lo que tomar en cuenta, pero como tú señalas muy bien, Javi, el éxito está logrado. Se promovió una reflexión amplia que nos enriquece a todos y entonces agradecerle a todo el mundo su participación porque esta ha sido una sesión muy enriquecedora. Pero la parte de Anthony yo creo que sí hay que atenderla bien porque es un asunto técnico. Digo, todas las hay que atenderlas bien, pero en particular esas. Porque es cuando te preguntan, bueno, ¿y estuvo bien y barato? Pues una de las dos, ¿no? Tal vez las dos o cuál. Eloísa, ya cerramos, si os parece. Sí, para cerrar simplemente, hablamos mucho de que necesitamos indicadores en los museos. Yo creo que al final este es el primer paso de verdad Ya sabemos la dificultad que tiene. Todos los que nos hemos planteado alguna vez hacer algún tipo de indicadores, de evaluación, sabemos que es dificultoso en los museos, pero el primer paso, desde luego, es algo como esto. Esto también lo tengo claro, con lo cual yo creo que hemos dado un primer paso muy interesante, ¿no? Hacia una buena,
buena práctica, digamos, ¿no? En el desarrollo de exposiciones. Correcto. Lorea, te hemos recuperado. Sí, a través del móvil. Bueno, pues nada, ya me quedé para el final. Bueno, yo iba recogiendo ahí algunas cosas, ¿no?, que se han comentado, y entiendo también, pues desde aquí, también desde Tenerife, algunas cosas que comenta una de mis compañeras, ¿no? Entonces, ha hablado, no sé, un compañero casi al final del tema de la planificación, ¿no? Y que también hila con el tema de que a veces los recursos son escasos, ¿no? Entonces yo creo que no recuerdo ahora si hay indicadores sobre planificación, porque yo, por lo menos para mí, teniendo en cuenta que los recursos son escasos y hasta hilando con este ejercicio participativo que el Museo Transformador está haciendo para compartir esta guía, yo creo que si todo empezase bien, las cosas, los resultados y los indicadores y todo sería mejor, ¿no? A veces cuando nos vemos en la situación de decir que necesitamos glosarios o no sé, o recursos para dejar las cosas claras, también nos estamos refiriendo a dificultades que nos vamos encontrando por el camino, ¿no? Entonces, que si en los museos grandes, pequeños, en instituciones culturales, que sabemos de antemano que los recursos son pocos, pues la planificación fuese un check, pues, y la participación, ¿no?, desde el principio, pues todo podría ser un poquito mejor. Muy bien, Lorea, gracias. Guillermo, ¿cierras tú? Sí, de acuerdo. Nada, solo volver a agradeceros la asistencia, deciros también, a ver, esto se me ha ocurrido ahora, no sé qué os parece, pero el día 24, el miércoles que viene, volvemos a hacer otra sesión con otro grupo de personas que se apuntaron después de los turnos que habíamos previsto. Y bueno, recopilaremos un poco todo esto, pero se me ocurre que si alguien en particular de los que están aquí quiere, por lo que sea, volver a volver el día 24, pues escribidnos y con mucho gusto os volvemos a invitar, porque va a ser una sesión muy parecida a esta. Ahora leo en el chat que Guido dice, ¿puede apuntarse alguien más? Sí, para el día 24 todavía está abierto. No sé si lo abriremos para no volver a tener que poner en marcha todos los mecanismos, pero si sabéis de alguien, el día 24 vamos a hacer un poquito lo mismo que hoy. Desde luego no saldrá exactamente igual porque tendremos otras contribuciones, a lo mejor habremos integrado ya algunas de las cosas que han salido hoy, pero vamos, que os dejamos esa puerta abierta, ¿no? ¿Os parece bien? No hay problema. Intentaremos también, pues a lo mejor reducir un poquito el tiempo. Hoy aspirábamos a centrarnos en 1 hora y media, pero bueno, las cosas han ido así y parece que también la sesión lo ha pedido. O sea que bienvenido sea. Y recomendar que vean los horarios locales, porque en México tenemos esta cosa de que ya no hay horario de Daylight Savings, y entonces de repente hay una confusión. Entonces todo el mundo cheque con sus dispositivos a qué horas nos toca, ¿no? De acuerdo. Pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Nos quedamos un momento. Muchas gracias. ¿Nos Muchas quedamos nosotros gracias. un momento? Sí. Hasta Bien. luego. Gracias. Besos a las Hasta canarias. luego, gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Adiós. A vosotros. Adiós, A ver muchas si te gracias. traemos, Adiós. Manuel. Ahí voy. Gracias. Hasta luego. Queda dicho, hay testigos. Manuel, quizás se puede detener la grabación ya. Claro. Aguanta un segundo. Hubo un momento donde me dio terror porque parecía que habíamos perdido